La lluvia caía como el castigo de un dios enfadado, implacable y fría contra mi piel. Mi fino uniforme se pegaba a mi cuerpo mientras corría por el oscuro aparcamiento. El rímel me corría por la cara, mezclándose con las gotas de lluvia y las lágrimas. Los truenos retumbaban sobre mi cabeza, como un punto final al desastre en que se había convertido mi noche. Llaves, 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 murmuraba, rebuscando frenéticamente en mi bolso empapado. El contenido era un desastre, igual que mi vida. Tenía 24 años, trabajaba de camarera en un restaurante de lujo donde las propinas eran decentes, pero la dirección era un infierno, y ahora estaba atrapada en una tormenta porque se me había olvidado pagar el seguro del coche. Me lo habían embargado mientras estaba trabajando, dejándome solo una plaza de aparcamiento vacía y un aviso pegado al suelo con chicle. Mis dedos tocaron metal, pero no eran mis llaves, sino la horquilla de emergencia que siempre llevaba conmigo. Inútil. Tragué un sollozo cuando un relámpago iluminó el aparcamiento, revelando un elegante coche negro al fondo. Un Aston Martin, de los que cuestan más de lo que yo ganaría en 10 años. El tipo de coche que gritaba, dinero, poder y todo lo que yo no tenía. Estaba allí, en un silencio inmaculado, como un faro en la tormenta. Algo en él me atrajo, me susurró posibilidades. Me acerqué con cautela, mirando a través de las ventanas vacías y, milagro de milagros, sin cerrar. Solo un minuto, me susurré a mí misma, mirando a mi alrededor nerviosamente, solo hasta que pare de llover. La puerta se abrió con un suave clic y me deslicé en el asiento del copiloto, inmediatamente envuelta por el aroma del cuero caro y algo más, algo oscuro y masculino que me hizo sentir un nudo en el estómago. Sándalo, ámbar y un toque de whisky. Cerré los ojos y sentí que mi corazón se calmaba mientras el calor volvía a mis miembros temblorosos. Este era el santuario de alguien, alguien poderoso. Lo notaba en el interior meticulosamente limpio, en el lujo discreto, sin accesorios llamativos ni adornos innecesarios, solo puro poder contenido. Debía marcharme. Todos mis instintos me decían que saliera de ese coche antes de que volviera su propietario. Pero la lluvia golpeaba con fuerza el techo y el cansancio me pesaba como el hormigón. Había trabajado un turno doble con solo 3 horas de sueño. Mi apartamento estaba a kilómetros de distancia y no tenía coche, ni quien me llevara, ni dinero para un taxi. 5 minutos, murmuré, recostando la cabeza contra el suave reposacabezas de cuero. Solo 5 minutos, luego me iré. No era mi intención cerrar los ojos. No quería bajar la guardia, pero el suave ronroneo del sistema de ventilación y el golpeteo rítmico de la lluvia contra las ventanas me arrullaron hasta dejarme en un estado de semiconciencia. En ese momento de debilidad, no oí que se abriera la puerta del conductor. No sentí su presencia hasta que el coche se inclinó ligeramente con su peso y una ola de ese aroma embriagador, ahora más fuerte, mezclado con la lluvia y el aire nocturno, me inundó. Abrí los ojos de par en par. Mi corazón se detuvo. Él permanecía completamente inmóvil, con una mano en el volante y la otra sosteniendo un teléfono que brillaba con una luz azul en la oscuridad. Aún no me miraba, pero podía sentir la tensión controlada de su cuerpo, la cautela de alguien que acababa de encontrar a un intruso en su espacio personal. En la penumbra, pude distinguir un traje caro, gris carbón, perfectamente ajustado a sus anchos hombros. Un reloj de oro brillaba en su muñeca, pesado y masculino. Su perfil era afilado, todo ángulos y sombras, con una nariz recta, pómulos altos y una mandíbula que podría cortar cristal. Tenía el pelo oscuro ligeramente húmedo por la lluvia, peinado hacia atrás desde la frente. Cuando finalmente se volvió hacia mí, sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Sus ojos eran del color del whisky al reflejo de la luz del fuego, ámbar y ardientes. Se fijaron en mí con una intensidad que me clavó al asiento. No podía moverme, no podía respirar, no podía pensar. Esto, dijo con voz baja y controlada, con un acento que no supe identificar, no es un Uber. Abrí la boca, pero no me salió ningún sonido. De cerca, pude ver la tenue sombra de la barba incipiente a lo largo de su mandíbula.
el ligero rizo de sus pestañas oscuras, el arco perfecto de sus labios ahora apretados en una delgada línea de disgusto. Lo siento mucho, logré susurrar finalmente, con una voz vergonzosamente débil. Me han embargado el coche y llueve. Solo necesitaba refugiarme un momento. Me voy ahora mismo. Alargué la mano hacia la manilla de la puerta, pero él extendió la suya y me agarró la muñeca. Su agarre no era doloroso, pero era firme, como acero caliente envuelto en terciopelo. Su tacto me provocó una descarga eléctrica en el brazo y me quedé paralizada, atrapada entre el miedo y algo más, algo peligroso y sin nombre. «Estás empapada», observó, recorriendo con la mirada mi uniforme empapado, un sencillo vestido negro que ahora se ceñía a cada curva de mi cuerpo. Me sentí desnuda bajo su mirada, expuesta de una forma que no tenía nada que ver con la fina tela mojada. «También estoy mojando la tapicería», dije, intentando esbozar una débil sonrisa. «Otra razón por la que debería irme», respondió sin sonreír. En cambio, entrecerró ligeramente los ojos, evaluándome con el frío cálculo de alguien acostumbrado a juzgar a las personas en segundos. Tuve la clara impresión de que me estaba clasificando, archivando en algún sistema mental. Su pulgar se movió casi imperceptiblemente contra la parte interior de mi muñeca, donde mi pulso se aceleraba bajo su tacto. «¿Cómo te llamas?», preguntó. No era una pregunta, sino una orden. «Elise, Elise Parker». Asintió una vez, como si se confirmara algo a sí mismo. Elise Parker, la camarera que me trajo el Macallan 25 solo hace 2 horas. Se me heló la sangre. Había estado en el restaurante. Intenté recordar haberle servido, pero la noche había sido una confusión de caras y pedidos, y mi propia distracción tras descubrir que mi coche había desaparecido. «No le reconocí», admití. Una esquina de su boca se levantó en lo que podría haber sido diversión. «La mayoría de la gente no lo hace. Es a propósito». Aún no me había soltado la muñeca, y yo era cada vez más consciente de su calor, de su proximidad, del espacio cerrado que compartíamos mientras la lluvia golpeaba el techo. Un relámpago iluminó su rostro durante una fracción de segundo, revelando algo depredador en su mirada que me revolvió el estómago. «Señor», le insté, sintiendo de repente la necesidad desesperada de ponerle un nombre a este hombre que me tenía cautiva con nada más que un toque y una mirada. «Russo», dijo tras un momento de vacilación. «Dominic Russo». El nombre quedó suspendido en el aire entre nosotros, cargado de un significado tácito. Debería haber sido solo un nombre. 2 palabras, 7 letras. Pero algo en su tono, en la forma en que las sílabas salían de su lengua, sugería importancia. Poder. Advertencia. «Bueno, señor Russo», dije, tratando de inyectar algo de confianza en mi voz. «Le pido disculpas por la intrusión. Si pudiera soltarme la muñeca, saldré de su coche y le dejaré continuar con su velada». Sus ojos se posaron en el lugar donde sus dedos rodeaban mi muñeca, como si hubiera olvidado que todavía me estaba sujetando. Lentamente, deliberadamente, me soltó, pero la presión fantasma de su tacto permaneció en mi piel. «¿Y a dónde ir exactamente?», preguntó. «De vuelta a la tormenta sin coche a estas horas». Miré por la ventana. La lluvia, si acaso, se había intensificado. El aparcamiento estaba ahora completamente desierto, excepto por su coche y un SUV negro aparcado cerca. El restaurante había cerrado por la noche. Incluso el personal se habría ido ya. «Ya se me ocurrirá algo», dije con más valentía de la que sentía. «Siempre se me ocurre algo». El sonido era evasivo, pero sus ojos nunca se apartaron de los míos. «De la misma manera que se te ocurrió que entrar en el coche de un desconocido era una buena idea». El calor me subió a las mejillas. La puerta no estaba cerrada con llave. «Una circunstancia afortunada para ti. Menos afortunada para otros, quizás». Había una sutil amenaza en sus palabras, pero también algo más. Un toque de diversión, tal vez incluso de intriga. No podía leerlo. No podía saber si estaba en peligro o no. La parte racional de mi cerebro gritaba que debía estar aterrorizada. Pero otra parte, una parte imprudente y curiosa, estaba fascinada por el hombre que tenía a mi lado.
¿Dónde vives, Elise Parker?, preguntó, rompiendo el tenso silencio. La pregunta me provocó un escalofrío. No creo que deba decírselo. Entonces se rió, un sonido rico y profundo que transformó su rostro, suavizando los rasgos duros y convirtiéndolos en algo casi accesible. Casi. Chica lista, dijo, y la aprobación en su tono me reconfortó inexplicablemente. No debes decirle a un desconocido dónde vives, y menos aún a un hombre que encuentras sentado en un coche en el que has entrado sin permiso. No lo hice, empecé a decir, pero me detuve cuando vi la diversión en sus ojos. Estaba jugando conmigo y yo había caído en la trampa. Con un movimiento fluido que delataba su natural destreza atlética, metió la mano dentro de la chaqueta. Me tensé, pero él solo sacó un elegante teléfono, diferente al que llevaba cuando entró en el coche. Pulsó un botón y la mampara de cristal que separaba los asientos delanteros de lo que ahora me daba cuenta que era un compartimento trasero mucho más grande, se deslizó silenciosamente hacia abajo. Anton, dijo, sin levantar la voz, pero infundiéndola de una autoridad inconfundible. La señorita Parker necesita que la lleven a casa. Solo entonces me fijé en la silueta de hombros anchos del conductor en el asiento delantero. No estaba allí cuando subí, ¿verdad? Una sensación de frío me invadió. Había estado tan desesperada, tan descuidada, que ni siquiera lo había comprobado bien. Sí, señor, fue la respuesta inmediata. Sin preguntas, sin vacilaciones. No necesito... Empecé a protestar, pero Dominic me interrumpió con una sola mirada. Sí lo necesitas, dijo con firmeza. Y yo te lo ofrezco. La alternativa es volver a casa andando con este tiempo, lo que sospecho que te llevaría horas y, en el mejor de los casos, te provocaría una neumonía. Tenía razón, y ambos lo sabíamos. Aún así, algo en mí se rebelaba ante la idea de aceptar la ayuda de este desconocido, por muy caro que fuera su coche o por muy convincente que fuera su presencia. ¿Por qué me ayudarías?, pregunté, recelosa. No soy nadie para ti. Sus ojos se oscurecieron, y por un momento vislumbré algo peligroso acechando bajo su pulida apariencia. Quizás solo estoy devolviendo el excelente servicio que me prestaste antes. Era una mentira. Ambos lo sabíamos. Había algo más en juego, algún plan que yo no podía ver. O quizás, continuó, bajando la voz hasta casi un susurro que me obligó a inclinarme ligeramente para oírlo. Siento curiosidad por el tipo de mujer que elegiría esconderse en mi coche. De todos los coches de ese aparcamiento, sus palabras me provocaron un escalofrío que no tenía nada que ver con mi ropa mojada. Fue solo una casualidad, dije débilmente. Tu coche estaba abierto. No creo en las casualidades, Elise Parker. La forma en que pronunció mi nombre lentamente, saboreando cada sílaba, hizo que sonara como un secreto entre nosotros. Cada elección tiene consecuencias. Cada acción crea ondas. El aire entre nosotros parecía espesarse, cargado de algo que no podía nombrar. Su proximidad era embriagadora, confundía mis sentidos y nublaba mi juicio. Necesitaba alejarme, aclarar mi mente y poner distancia entre mí y este hombre que irradiaba peligro y tentación a partes iguales. Aceptaré el paseo, dije finalmente, con una voz más firme de lo que esperaba. Gracias. Algo brilló en sus ojos, tal vez satisfacción. Asintió una vez y luego pulsó un botón. La mampara se elevó silenciosamente, devolviéndonos la privacidad. ¿Tu dirección?, preguntó. Dudé y luego se la di. Se la transmitió al conductor a través de lo que debía de ser un sistema de intercomunicación. Luego se recostó en su asiento y se giró ligeramente para mirarme. Ahora, dijo, con voz suave pero autoritaria, háblame de tu coche. Me moví incómoda bajo su mirada, muy consciente de mi ropa húmeda y mi aspecto desaliñado. ¿Qué pasaba con mi coche? ¿Por qué me lo habían embargado? Su pregunta fue directa, sin rodeos. Sin fingir que no era algo invasivo preguntarle eso a una desconocida. Admití que había dejado de pagar, sintiendo cómo se me subían los colores a las mejillas. 3 meses. Tuve que elegir entre el seguro y el alquiler. Él asintió con la cabeza, como si eso fuera exactamente lo que esperaba oír. ¿Y el alquiler? Puedo dormir en un apartamento.
No puedo dormir en un coche que han retirado con la grúa. Una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca. Práctico. Aprecio la practicidad. El coche se desplazaba silenciosamente por las calles mojadas por la lluvia. El mundo exterior era un borrón de luces de neón y sombras. No tenía ni idea de qué hora era, pero la ciudad tenía ese vacío que se produce en las primeras horas de la madrugada, cuando incluso los fiesteros más decididos se han rendido al sueño. ¿Siempre interrogas a las mujeres que encuentras en tu coche?, le pregunté, tratando de recuperar algo de control sobre la situación. Los ojos de Dominic brillaron en la penumbra. Eres la primera mujer que encuentro en mi coche sin haber sido invitada, así que no tengo ningún precedente que seguir. «Qué suerte tengo», murmuré, mirando mis manos cruzadas en mi regazo. «En efecto», respondió, y algo en su tono me hizo levantar la vista bruscamente. Me observaba con una intensidad casi física, como si pudiera ver bajo mi piel el latido de mi pulso, la aceleración de mi respiración. «Estás temblando», observó. «Tengo frío». No era del todo mentira. Mi ropa mojada se pegaba a mi cuerpo, pero el coche estaba caliente y la verdadera causa de mi temblor no tenía nada que ver con la temperatura. Sin decir nada, se quitó la chaqueta del traje y me la tendió. El gesto fue tan inesperado que me quedé mirándola un momento antes de extender la mano con cautela para cogerla. Nuestros dedos se rozaron y sentí la misma descarga eléctrica recorriendo mi brazo. La chaqueta aún estaba caliente por el calor de su cuerpo, y cuando me la puse sobre los hombros, me envolvió su aroma, esa embriagadora mezcla de sándalo, ámbar y algo único en él. Era de lana gruesa y cara, que probablemente costaba más que mi alquiler mensual, y me quedaba demasiado grande. Me sentí como una niña jugando a disfrazarse, pero también extrañamente protegida, como si la chaqueta fuera una armadura contra el mundo. «Gracias», dije en voz baja. Él inclinó ligeramente la cabeza, pero no dijo nada, sin apartar los ojos de los míos. El silencio entre nosotros se prolongó, cargado de preguntas y posibilidades tácitas. «Háblame de ti, Elise Parker», dijo finalmente, rompiendo el silencio, pero no la tensión. Me reí nerviosamente. «No hay mucho que contar. Todo el mundo tiene una historia». Se recostó en su asiento, con un brazo estirado a lo largo del respaldo, los dedos a pocos centímetros de mi hombro. «¿Cuál es la tuya?» Quizás fue el cansancio, o lo surrealista de la noche, o la forma en que me miraba, como si fuera un rompecabezas que estaba decidido a resolver. Pero me encontré hablando. Le conté que había crecido en un pequeño pueblo a 2 estados de distancia, que había obtenido un título universitario en administración de empresas gracias a las clases nocturnas que había tomado mientras trabajaba a tiempo completo. Le hablé de la serie de trabajos que nunca me pagaban lo suficiente y del sueño de abrir mi propia cafetería algún día, que parecía alejarse cada vez más con cada mes que pasaba. Él escuchaba con una concentración inquietante, haciendo preguntas ocasionales que revelaban lo atentamente que prestaba atención. Mientras que la mayoría de la gente se quedaba con la mirada perdida, él mantenía la mirada fija, evaluando y catalogando cada palabra. «¿Y tu familia?», preguntó. «Mi madre murió cuando yo tenía 16 años. Cáncer», respondí, con palabras que salieron automáticamente tras años de responder a la misma pregunta. «Mi padre se volvió a casar un año después. No hablamos mucho. ¿Hermanos?». Negué con la cabeza. «Soy hija única». Algo brilló en sus ojos, quizás comprensión o reconocimiento. «Yo también», dijo en voz baja. La confesión me resultó extrañamente íntima. Un pequeño pedazo de sí mismo, a cambio de mi historia, me dio el valor suficiente para preguntar: «¿Y cuál es su historia, señor Russo?». Su sonrisa fue enigmática. «Llámame Dominic». «Dominic», repetí, probando el nombre en mi lengua. Le quedaba bien, fuerte, clásico, con un toque de algo antiguo y poderoso. «Mi historia es complicada», dijo tras pensarlo un momento, «y no es especialmente adecuada para primeros encuentros en coches prestados». «¿Es eso lo que es esto? ¿Un primer encuentro?». Sus ojos se oscurecieron. «¿Quieres que lo sea?».
La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones. Debería decir que no. Debería darle las gracias por el viaje y marcharme cuando llegáramos a mi apartamento. Debería olvidar esos ojos ámbar y la forma en que parecían ver a través de mí. Pero algo imprudente se agitó dentro de mí. Una ansia por algo más que la vida prudente y práctica que me había construido. Una vida que se estaba desmoronando a pesar de toda mi cautela. Antes de que pudiera responder, el coche redujo la velocidad y se detuvo suavemente. Miré por la ventana y reconocí mi destartalado edificio de apartamentos. Su fachada de ladrillo estaba desgastada y erosionada, y los escalones de la entrada se desmoronaban por los bordes. «Parece que hemos llegado», dijo Dominic con voz neutra, pero me ha parecido detectar un atisbo de decepción. «Sí», respondí, de repente reacia a abandonar el cálido refugio de su coche, su presencia. «Gracias por traerme». Empecé a quitarme su chaqueta, pero su mano en mi brazo me detuvo. «Quédatela», dijo. «Puedes devolverla en otro momento». En otro momento. Esas palabras me provocaron una emoción que intenté reprimir. «No sé cuándo volveré a verte, ¿verdad?». Su sonrisa era cómplice, segura. «Ceno en Bísimo todos los viernes por la noche a las 8. Mesa 15». La insinuación era clara. Si quería volver a verlo, sabía dónde encontrarlo. La pelota estaba en mi tejado, o al menos eso era lo que él quería que creyera. Algo me decía que Dominic Russo no era un hombre que dejara nada al azar. Asentí con la cabeza, sin fiarme del todo de mi voz. Alargué la mano hacia la manilla de la puerta, pero antes de que pudiera abrirla, Anton apareció fuera, abriendo la puerta y sosteniendo un paraguas sobre el espacio entre el coche y la entrada de mi edificio. «Buenas noches, Elise», dijo Dominic, con voz baja e íntima. «Buenas noches, Dominic». Salí del coche, abrigándome con su chaqueta contra el frío del aire de la madrugada. Anton me acompañó hasta la puerta de mi edificio, silencioso y eficiente, y luego se desvaneció en la noche sin decir una palabra. No miré atrás mientras subía las escaleras hasta mi apartamento en el tercer piso, aunque podía sentir el peso de la mirada de Dominic siguiéndome hasta que desaparecí de su vista. La chaqueta estuvo colgada en la puerta de mi dormitorio durante una semana. A veces, cuando no podía dormir, apretaba la cara contra la costosa lana y respiraba su aroma persistente, dejando que mi mente vagara por caminos peligrosos. Me dije a mí misma que no iría a Bísimo el viernes. Me dije que devolvería la chaqueta con una nota de agradecimiento y que me olvidaría de Dominic Russo y de sus ardientes ojos ámbar. Me dije muchas cosas, pero cuando llegó el viernes, pedí trabajar en el turno de la cena. Me dije a mí misma que era porque las propinas eran mejores, no porque quisiera volver a verlo. Me estaba mintiendo a mí misma y lo sabía. La mesa 15 estaba en el rincón más alejado del restaurante, parcialmente aislada por una característica arquitectónica que le daba más privacidad que a las otras mesas. Estaba reservada permanentemente, me dijo mi gerente cuando le pedí que me dejara servirla, para un cliente muy importante que valoraba su privacidad. La forma en que lo dijo, con una mezcla de respeto y temor, me hizo preguntarme quién era Dominic Russo. A las 8 en punto llegó, no solo como yo había imaginado tontamente, sino con dos hombres trajeados que lo flanqueaban como sombras. Escudriñaron el restaurante con mirada atenta antes de que uno de ellos asintiera con la cabeza. Y solo entonces entró Dominic. Llevaba un traje diferente esa noche, azul medianoche, impecablemente adaptado a su poderosa complexión. Se movía con la fluida elegancia de un depredador, llamando la atención sin buscarla. Las conversaciones se acallaban a su paso, las cabezas se giraban sutilmente para mirarlo y luego se apartaban rápidamente, como si temieran ser sorprendidas mirándolo fijamente. Yo me quedé paralizada junto a la barra, con su chaqueta cuidadosamente doblada en una bolsa a mis pies, y el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. ¿Qué estaba haciendo? Este hombre era claramente alguien importante, alguien poderoso, alguien muy por encima de mi nivel. La semana pasada de fantasías de repente me pareció infantil e ingenua, pero entonces me vio y algo en su expresión cambió.
La fría máscara de indiferencia se derritió en reconocimiento y placer. Cambió de rumbo, dirigiéndose directamente hacia mí, y el mundo se redujo a solo nosotros dos. Elise dijo, mi nombre una caricia en sus labios. ¿Estás aquí? Tragué saliva. Trabajo aquí, ¿recuerdas? Una sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca. Cierto. ¿Y mi chaqueta? Me agaché para recoger la bolsa. Nuestros dedos se rozaron cuando se la entregué. La misma corriente eléctrica corrió entre nosotros y me pregunté si él también la había sentido. Gracias de nuevo, dije, odiando lo entrecortada que sonaba mi voz, por traerme y por prestarme esto. Ha sido un placer. Sus ojos se clavaron en los míos, diciendo mucho más que sus palabras. Uno de los hombres detrás de él carraspeó discretamente, y la expresión de Dominic se endureció por un momento antes de volver a la cálida intensidad a la que ya era adicta. ¿Servirás mi mesa esta noche? Si quieres, dije, tratando de sonar profesional en lugar de ansiosa. Lo haría. Dos simples palabras, pero que llevaban el peso de una promesa. Asentí con la cabeza y lo vi dirigirse a su mesa, mientras los dos hombres se colocaban en una mesa cercana, con la mirada constantemente recorriendo la sala. La noche pasó en una confusión de miradas furtivas y breves toques mientras servía la mesa de Dominic. Comía solo, aunque su teléfono sonaba de vez en cuando. Cada vez respondía con solo unas pocas palabras, con una voz demasiado baja para que yo pudiera oírla. Una vez habló en lo que parecía italiano, un idioma que fluía de su lengua con la fluidez de un nativo. A medida que el restaurante se iba vaciando, su presencia se hacía más imponente, como si el espacio se estuviera ajustando para acomodarlo a él y no al revés. Me encontré gravitando hacia su mesa más a menudo de lo necesario, atraída por una fuerza invisible a la que no podía resistirme. Acompáñame, me dijo mientras recogía su plato de postre. El tiramisú apenas había sido tocado. Estoy trabajando, le respondí, aunque mi turno había terminado técnicamente 20 minutos antes. ¿De verdad? Su sonrisa cómplice me indicó que era muy consciente de ello. Una copa, Elise. Es todo lo que te pido. Dudé, en el filo de la navaja de la decisión. Una copa con un hombre al que apenas conocía. Un hombre que irradiaba peligro y poder a partes iguales. Un hombre que aceleraba mi corazón y hacía tambalear mi sentido común. Una copa, acepté. Finalmente, dejé el plato de postre, fui a la trastienda a colgar mi delantal y me miré en el pequeño espejo del baño del personal. Mi reflejo me devolvió la mirada, con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes por la expectación y el miedo. ¿Qué estás haciendo?, me susurré a mí misma. No había una buena respuesta. Cuando volví, Dominic había despedido a todo el mundo, al resto del personal, a los ayudantes de camarero, incluso a sus propios hombres, con lo que debió de ser una generosa propina a juzgar por su entusiasta aceptación. El restaurante estaba ahora vacío, excepto por nosotros y el personal de cocina, que estaba lo suficientemente lejos como para que sus ruidos y conversaciones solo crearan un lejano telón de fondo. Se levantó cuando me acerqué y me apartó una silla con una cortesía anticuada. Me esperaba una copa con un líquido ámbar. Whisky, supuse. Macallan 25, dijo, al notar mi mirada. Pensé que te gustaría probar lo que has estado sirviendo. Me senté, muy consciente de su proximidad, ya que se sentó a mi lado en lugar de al otro lado de la mesa. El whisky me quemó agradablemente al beberlo, calentándome por dentro. Dime una cosa, Elise, dijo con voz baja e íntima. ¿Por qué has venido esta noche? La pregunta me pilló desprevenida. Podría haber mentido. Podría haber dicho que solo venía a devolverle la chaqueta, pero algo en esos ojos ámbar exigía sinceridad. Quería volver a verte, admití, con el whisky haciéndome más atrevida. No sé por qué. No sé nada de ti. ¿Qué te gustaría saber?, preguntó, mientras sus dedos trazaban dibujos en el mantel peligrosamente cerca de mi mano. ¿Quién eres realmente? La pregunta había estado ardiendo dentro de mí toda la semana. Esos hombres que vinieron contigo,
No son solo amigos, ¿verdad? La expresión de Dominic seguía siendo indescifrable, pero algo brilló en sus ojos. Cálculo, tal vez, o precaución. No, dijo finalmente, no son amigos, son empleados. ¿Seguridad? Inclinó ligeramente la cabeza, entre otras cosas. ¿Por qué necesitas seguridad para cenar? Una sonrisa se dibujó en sus labios. El mundo puede ser un lugar peligroso, Elise, especialmente para algunas personas. Personas como tú, insistí, sabiendo que estaba traspasando los límites, pero incapaz de detenerme. Su mano cubrió la mía, cálida y fuerte. Sí, personas como yo. El contacto me provocó una espiral de calor que se acumuló en lo más profundo de mi vientre. Debería apartarme, debería hacer más preguntas, debería exigir respuestas directas. En cambio, giré la mano, dejando que nuestras palmas se encontraran y nuestros dedos se entrelazaran. Su pulgar rozó mi muñeca, encontrando mi pulso, que delataba mi corazón acelerado. Deberías tener cuidado, murmuró, inclinándose más cerca. La curiosidad puede ser peligrosa. ¿Es eso una amenaza? Pregunté, con una voz apenas superior a un susurro. ¿Una advertencia? Su mirada se posó en mis labios y luego volvió a mis ojos. No soy un buen hombre, Elise. Entonces, ¿por qué sigo aquí? Su sonrisa era peligrosa, depredadora. Esa es la pregunta. No. El mundo se redujo al espacio entre nosotros, a su mano sosteniendo la mía, al calor de sus ojos ámbar. Sabía que debía irme. Sabía que estaba entrando en algo que no entendía, pero no podía alejarme. Baila conmigo, dijo de repente, con palabras que eran a la vez una pregunta y una orden. Eché un vistazo al restaurante vacío. No hay música. Sin romper el contacto visual, metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Unos cuantos toques más tarde, una música suave y evocadora llenó el aire. Una melodía lenta y sensual que parecía envolvernos como la seda. Se puso de pie, sin soltar mi mano, y me ayudó a levantarme con delicadeza. Siempre hay música, Elise. Solo hay que saber dónde encontrarla. Nos desplazamos a un pequeño espacio entre las mesas y él colocó su mano en mi espalda, atrayéndome hacia él. Yo puse mi mano libre sobre su hombro, sintiendo la fuerza sólida bajo la costosa tela de su traje. Era casi 30 centímetros más alto que yo, lo que me obligaba a inclinar la cabeza hacia atrás para encontrar su mirada. Empezamos a movernos y enseguida me di cuenta de que Dominic Russo bailaba como hacía todo lo demás, con una precisión segura y una elegancia natural. Me guiaba con una sutil presión de su mano en mi espalda, llevándome sin esfuerzo por pasos que no sabía que podía seguir. «Bailas bien», murmuró con su aliento cálido en mi oído. «Estoy siguiendo tu liderazgo», admití. Su mano se apretó ligeramente en mi cintura. Chica inteligente. La canción cambió a algo más lento, más íntimo, y Dominic me acercó más hasta que mi cuerpo quedó pegado al suyo. Podía sentir el latido constante de su corazón, oler ese aroma embriagador que había permanecido en su chaqueta toda la semana, sentir el poder controlado en sus movimientos. «¿Qué estamos haciendo, Dominic?», susurré, con la mejilla apoyada en su pecho, mientras su mano subía por mi espalda y sus dedos se extendían por mis omóplatos. «Bailar, Elise. Sabes que no me refiero a eso». Se apartó ligeramente para mirarme, con expresión seria. «¿Qué quieres que hagamos?». La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de posibilidades. ¿Qué quería yo? Apenas conocía a este hombre, pero me sentía atraída por él con una intensidad que me asustaba. Todo en él gritaba peligro. Sin embargo, allí estaba yo, en sus brazos, deseando más. «No lo sé», dije con sinceridad. «No sé nada de ti, excepto que probablemente seas peligroso y que definitivamente estés fuera de mi alcance». Una sombra de sonrisa cruzó su rostro, perceptiva en ambos aspectos. Su mano se acercó para acariciar mi mejilla, su pulgar rozando mi labio inferior. «Pero sigues aquí». Se me cortó la respiración. «Sigo aquí». ¿Por qué? Era mi turno de ser interrogada, de ser analizada bajo esa mirada ámbar. Porque cuando estoy contigo me siento viva, como si hubiera estado sonámbula toda mi vida y tú me hubieras despertado.
Algo brilló en sus ojos, sorpresa tal vez, o reconocimiento. Su mano se deslizó desde mi mejilla hasta mi nuca, y sus dedos se enredaron en mi cabello. Peligrosa, sin duda, murmuró, y entonces me besó. Sus labios eran firmes y seguros, reclamando los míos con una posesividad que hizo que el calor se apoderara de mí. El beso se intensificó, su lengua acariciando el contorno de mis labios hasta que los abrí para él con un suave suspiro. Sabía a whisky caro y promesas prohibidas, y me derretí contra él, rodeándole el cuello con los brazos. Un beso se convirtió en muchos, cada uno más intenso que el anterior. Sus manos recorrieron mi cuerpo a través de la fina tela de mi uniforme, dejando un rastro de fuego a su paso. Gemí en su boca cuando sus dedos encontraron la cremallera de la espalda de mi vestido y la bajaron lentamente, centímetro a centímetro. «Aquí no», jadeé, apartándome ligeramente. El restaurante puede estar vacío, pero el personal de cocina sigue cerca y las ventanas dan a la calle. Los ojos de Dominic estaban oscuros por el deseo. Su respiración es tan irregular como la mía. «Mi coche está fuera». No era una pregunta, pero asentí de todos modos. Me dio un beso ardiente más en los labios y luego dio un paso atrás, tomándome de la mano. Me apresuré a subirme la cremallera del vestido con la mano libre, sintiéndome de repente cohibida bajo su mirada hambrienta. Me condujo a través del restaurante y salió por la puerta trasera, donde esperaba el elegante Aston Martin, con el motor en marcha y un conductor diferente a Anton al volante. El hombre salió inmediatamente cuando nos acercamos, evitando mirarme a los ojos mientras abría la puerta trasera. Dominic me ayudó a entrar y luego se deslizó a mi lado. La puerta se cerró con un suave golpe, sellándonos en nuestro mundo privado. La mampara de privacidad ya estaba levantada, lo que nos proporcionaba un aislamiento total. «¿A dónde vamos?», pregunté, de repente nerviosa, a pesar del deseo que aún recorría mis venas. «A mi casa», dijo, observando mi reacción con atención. «A menos que prefieras la tuya». La idea de llevar a Dominic Russo a mi pequeño y destartalado apartamento, con sus muebles de segunda mano y sus grifos que goteaban, era ridícula. «¿A la tuya?», acepté, tratando de parecer más segura de lo que me sentía. Él asintió una vez y luego pulsó un botón para comunicarse con el conductor. «A casa, Marco». El coche se alejó de la acera, deslizándose silenciosamente por las calles nocturnas. Dominic se volvió hacia mí, con los ojos reflejando las luces de la calle que pasaban. «¿Te lo estás replanteando? ¿Debería hacerlo?», le pregunté. Su sonrisa fue lenta y depredadora, probablemente. «¿Me vas a dar una razón?». En lugar de responder, se acercó a mí y me sentó en su regazo, de modo que me senté a horcajadas sobre él, con el vestido subido por los muslos. Sus manos se posaron en mi cintura y sus pulgares trazaron círculos sobre mis caderas a través de la tela. «Podría darte varias», murmuró, inclinándose para depositar besos ardientes a lo largo de mi cuello. «Pero ahora mismo, lo único que quiero hacer es esto». Su boca volvió a encontrar la mía y el pensamiento racional se esfumó. Me rendí a la sensación de sus manos sobre mi cuerpo, sus labios contra los míos, la dura evidencia de su deseo presionándome a través de sus caros pantalones de traje. El tiempo perdió su significado mientras nos besábamos, nos tocábamos, nos explorábamos. El movimiento del coche añadía otra capa de sensualidad a cada caricia. Cuando el coche finalmente se detuvo, yo estaba sin aliento y despeinada, con los labios hinchados por sus besos y el cuerpo vibrando de deseo. Dominic parecía igualmente afectado, con el pelo revuelto por mis dedos y los ojos oscuros por un deseo apenas controlado. «Ya hemos llegado», dijo con voz ronca. Miré por la ventana y jadeé. Estábamos frente a un rascacielos imponente, con su fachada de cristal y acero brillando a la luz de la luna. Estaba en la zona más exclusiva de la ciudad, donde los áticos se vendían por millones y la gente corriente, como yo, solo pasaba por allí de camino a otro lugar. El conductor abrió la puerta y Dominic me ayudó a salir, manteniendo su mano en mi espalda mientras me guiaba por el vestíbulo de mármol. El portero nocturno asintió respetuosamente, desviando cuidadosamente la mirada de mi aspecto desaliñado. «Buenas noches, señor Russo».
Buenas noches, James. El intercambio fue breve y profesional, pero no se me escapó el sutil tono de diferencia en la voz del portero. Cruzamos hacia un ascensor privado que se abrió al escanear la huella dactilar de Dominic. Una vez dentro, pulsó el botón del ático, el único botón del panel. Cuando el ascensor comenzó a subir, Dominic se volvió hacia mí y me empujó contra la pared despejada. Última oportunidad para cambiar de opinión, murmuró, mirándome a los ojos. En respuesta, lo atraje hacia mí y lo besé con todo el deseo reprimido que se había acumulado desde aquella noche lluviosa en su coche. Él gimió contra mi boca. Sus manos agarraron mis caderas con tanta fuerza que me dejaron moretones mientras me empujaba contra el espejo frío. El ascensor sonó suavemente cuando llegamos al ático, pero Dominic no interrumpió el beso. En cambio, me levantó y yo instintivamente envolví mis piernas alrededor de su cintura mientras me llevaba a su casa. Solo pude vislumbrar un lujo elegante y minimalista, cuero y cromo, cristal y madera oscura. Antes de llegar a su dormitorio, me tumbó en una cama enorme con sábanas tan suaves que parecían líquido contra mi piel. Dominic se quedó de pie al pie de la cama, mirándome con ojos hambrientos mientras se quitaba lentamente la corbata y luego se desabrochaba la camisa para revelar un pecho esculpido por el ejercicio regular, marcado por varias cicatrices que solo realzaban su peligroso atractivo. «Eres precioso», susurré, apoyándome en los codos para mirarlo. «Yo estaba pensando lo mismo de ti», respondió, con voz baja y áspera por el deseo. Se unió a mí en la cama, su peso me aplastaba contra el colchón mientras su boca volvía a encontrar la mía. Sus manos se deshicieron rápidamente de mi vestido, deslizándolo por mi cuerpo hasta que quedé debajo de él en ropa interior. Un sencillo algodón negro que de repente me pareció lamentablemente insuficiente, pero el hambre en sus ojos mientras me miraba me hacía sentir hermosa, deseada, poderosa de una manera que nunca antes había experimentado. «¿Estás segura?», preguntó por última vez, perdiendo visiblemente el control. «Sí», susurré, atrayéndolo hacia mí. «Sí». Me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas que iban del suelo al techo y el peso desconocido de un brazo sobre mi cintura. Por un momento me sentí desorientada. El lujoso entorno era tan diferente de mi pequeño apartamento. Entonces, los acontecimientos de la noche anterior volvieron a mi mente y sentí cómo se me subían los colores a las mejillas. Dominic Russo. Había pasado la noche con Dominic Russo, un hombre al que apenas conocía, un hombre que tenía guardias de seguridad y un ascensor privado y se movía por el mundo como si fuera suyo. Me giré con cuidado para mirarlo mientras dormía. Su rostro era más suave, más joven. Los duros rasgos de control se relajaron hasta convertirse en algo casi vulnerable. Sus pestañas oscuras descansaban sobre sus mejillas, y su cabello estaba revuelto de una manera que lo hacía parecer casi infantil. Una de las cicatrices que había notado la noche anterior le recorría desde la clavícula hasta el pectoral izquierdo. Una delgada línea blanca que parecía haber sido hecha con un cuchillo. Había otras también. Una marca arrugada en su hombro derecho que solo podía haber sido causada por una bala. Una línea irregular a lo largo de sus costillas. ¿Qué tipo de hombre de negocios tenía cicatrices como estas? Como si sintiera mi escrutinio, Dominic abrió los ojos, al instante alerta. La vulnerabilidad desapareció, sustituida por esa intensidad que ahora me resultaba familiar. «Buenos días», dijo con voz ronca por el sueño. «Buenos días», respondí, sintiéndome de repente cohibida por mi desnudez, por la intimidad que habíamos compartido, por las preguntas que se arremolinaban en mi mente. Alargó la mano para apartarme un mechón de pelo detrás de la oreja, con un gesto suave. «¿En qué piensas?» «En que no sé quién eres», respondí con sinceridad. «No es cierto». Algo se estremeció en sus ojos, pero no apartó la mirada. «No, no lo sabes. ¿Me lo vas a decir?» Se quedó en silencio durante un largo momento, sus dedos trazando dibujos en mi hombro desnudo. «¿Qué quieres saber?» «Todo», dije. «Pero empecemos por lo que haces, porque estoy bastante segura de que no es solo por negocios, como me dijiste anoche». Una sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca.
Te dije que la curiosidad puede ser peligrosa. ¿Es eso una amenaza? Un hecho. Su mano se movió hacia mi cuello, con el pulgar descansando ligeramente sobre mi pulso. No era una amenaza, sino un recordatorio de su fuerza, de su control. Algunas preguntas es mejor no hacerlas, Elise, y si las hago de todos modos, su sonrisa se volvió depredadora. Entonces será mejor que estés preparada para las respuestas. Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. Un sonido agudo e insistente que rompió la tensión entre nosotros. La expresión de Dominic se endureció mientras lo cogía y miraba la pantalla antes de responder. «Russo», dijo, con una voz repentinamente fría y profesional. Escuchó un momento y luego respondió en italiano rápido, con la fluidez de un nativo. Lo vi transformarse ante mis ojos. El apasionado amante de la noche anterior se convirtió en algo completamente diferente, algo más duro, más peligroso. Se levantó de la cama, magnífico en su desnudez, y se acercó a la ventana, continuando su conversación en ese idioma que yo no entendía. Solo capté algunas palabras. Familia, problema, súbito. Pero el tono me dijo todo lo que necesitaba saber. Fuera cual fuera el motivo de la llamada, era algo serio. Cuando terminó la llamada, se quedó un momento de espaldas a mí, con los hombros tensos y la cabeza ligeramente inclinada. Luego se dio la vuelta y casi me quedé sin aliento al ver el cambio en él. Este no era el hombre que había bailado conmigo, que me había hecho el amor con tanta pasión. Era otra persona, alguien más frío, más duro, más distante. Tengo que irme, dijo, dirigiéndose ya a su armario y sacando ropa con movimientos eficientes. Por negocios. ¿Va todo bien?, le pregunté, apretando la sábana contra mi pecho. Se detuvo y me miró con una expresión que no supe descifrar. Todo irá bien. Le observé mientras se vestía con un traje aún más caro que el que había llevado la noche anterior. Sus movimientos eran precisos y controlados. Se colocó lo que parecía una funda de pistola en el hombro antes de ponerse la chaqueta, y se me heló la sangre. «Dominic», dije, con una voz apenas superior a un susurro. «¿Quién eres?» Se sentó en el borde de la cama, ya completamente vestido, un ejemplo de poder controlado, y me acarició la mejilla con la mano, rozándome el labio inferior con el pulgar. «Te lo dije anoche, no soy un buen hombre, Elise». Sus ojos se clavaron en los míos, serios e intensos. «Pero quiero que te quedes, espérame. Volveré esta noche y entonces podremos hablar». Una parte de mí quería huir, coger mi ropa y no mirar atrás. Pero otra parte más grande, la que se había sentido atraída por él desde aquel primer momento bajo la lluvia, quería quedarse, quería respuestas, lo quería a él. «De acuerdo», dije finalmente. «Me quedaré». El alivio brilló en sus ojos, tan fugaz que casi no lo vi. Se inclinó para besarme, un beso que era a la vez una promesa y una reivindicación. «Siéntete como en casa», dijo, levantándose. «Hay comida en la cocina. Los de seguridad saben que estás aquí. No te molestarán. Pero estarán ahí si necesitas algo». «¿Seguridad?» «Por supuesto, habría seguridad». Asentí con la cabeza, observando cómo revisaba su teléfono una vez más y luego lo guardaba en el bolsillo. «Dominic», lo llamé cuando llegó a la puerta del dormitorio. Se detuvo y me miró. «Ten cuidado». Una sonrisa se dibujó en sus labios, genuina, pero teñida de algo más oscuro. «Siempre». Y luego se fue, dejándome sola en su enorme gallinero con más preguntas que respuestas y una creciente sospecha de que me había topado con algo mucho más peligroso que una simple aventura. Esperé hasta oír cerrar las puertas del ascensor antes de salir de la cama, envolviéndome en la sábana como si fuera una toga improvisada. El ático era aún más impresionante a la luz del día. Todo líneas limpias y lujo minimalista, con ventanas de suelo a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. La cocina era el sueño de cualquier chef, toda de acero inoxidable y mármol. Pero la ignoré por el momento, atraído por la sala de estar, donde unas estanterías empotradas cubrían una pared. Los libros pueden decir mucho de una persona, y yo estaba desesperado por saber más sobre Dominic Russo. La colección era ecléctica,
literatura clásica en varios idiomas, libros sobre arte y arquitectura, biografías de personajes históricos conocidos por su brillantez estratégica. Varias estanterías estaban dedicadas a lo que parecían primeras ediciones, con sus encuadernaciones de cuero envejecidas. Pero lo que me llamó la atención fue una fotografía enmarcada en uno de los estantes, el único toque personal en un espacio por lo demás impersonal. Mostraba a un Dominic más joven, quizás de unos 20 años, de pie junto a un hombre mayor que compartía sus rasgos marcados y su mirada penetrante. Ambos vestían traje formal y estaban de pie en las escaleras de lo que parecía una villa italiana. El hombre mayor tenía la mano sobre el hombro de Dominic con una expresión orgullosa pero severa. Estaba tan absorta en estudiar la fotografía que no oí el ascensor hasta que sonó. Sobresaltada, me volví, agarrándome con fuerza la sábana, esperando, deseando ver a Dominic regresar. En cambio, una mujer entró en el ático. Era increíblemente hermosa, con una cascada de cabello oscuro y ojos del mismo color ámbar que los de Dominic. Llevaba un elegante vestido de diseño y llevaba una pequeña bolsa de regalo en una mano bien cuidada. Se detuvo en seco cuando me vio, levantando con sorpresa sus cejas perfectamente arqueadas. Vaya, dijo, con un ligero acento similar al de Dominic, esto es inesperado. Me quedé paralizada, muy consciente de mi estado de desnudez y de las obvias implicaciones de mi presencia en el ático de Dominic a esas horas, envuelta únicamente en su sábana. Soy Elise, logré decir con una voz vergonzosamente baja. Los ojos de la mujer me recorrieron de arriba abajo, evaluándome y catalogándome de una manera que me recordó incómodamente a Dominic. Una sonrisa se dibujó en sus labios, no del todo amistosa. Soy Sofía, dijo, la hermana de Dominic. Hermana. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotras, redefiniendo mi interpretación de la fotografía que acababa de estudiar. El hombre mayor debía de ser su padre. El parecido familiar era sorprendente. Dominic no me ha hablado de ti, dije inmediatamente, lamentando lo acusatorio que sonaba. La sonrisa de Sofía se amplió, volviéndose más sincera. No me sorprende. Mi hermano no es conocido por compartir detalles personales. Se adentró en el apartamento con la familiaridad de alguien que había estado allí muchas veces antes, especialmente con sus invitados. La ligera pausa antes de decir invitados me reveló exactamente lo que pensaba de mi presencia allí. El calor me subió por el cuello y me sonrojó las mejillas. Me pidió que lo esperaran, dije, sintiendo la necesidad de justificar mi presencia, de dejar claro que no había sido solo un rollo de una noche. Sofía dejó la bolsa de regalos sobre la elegante mesa de centro y me miró con curiosidad. «Ah, sí, qué interesante». Antes de que pudiera responder, miró su reloj, una delicada pieza de oro que probablemente costaba más que 6 meses de mi alquiler. «No puedo quedarme. Solo he venido a dejar un regalo de cumpleaños para nuestro padre. La fiesta es esta noche». Inclinó la cabeza, estudiándome. «Pero ahora me pregunto si mi hermano traerá a alguien más». La insinuación de que Dominic podría llevarme a una reunión familiar me provocó una oleada de pánico. «No lo creo. No hay por qué ponerse nerviosa». Sofía me interrumpió, con una sonrisa ahora abiertamente divertida, aunque te sugiero que te pongas algo que no sea algodón egipcio, por muy bien que te quede. Me apreté la sábana con más fuerza. La vergüenza me impedía mirarla a los ojos. Lo tendré en cuenta. Sofía se dirigió hacia el ascensor, pero se detuvo y se volvió hacia mí con una expresión más seria. «Un consejo, Elise. Mi hermano es complicado. Ten cuidado». Era la segunda advertencia que recibía sobre Dominic en menos de 24 horas, y esta me produjo un escalofrío. «¿Cuidado con qué exactamente?». Algo brilló en los ojos de Sofía. Quizás preocupación o precaución por involucrarse demasiado y demasiado rápido. Pulsó el botón del ascensor. Dominic no es informal, pero su versión de seriedad viene acompañada de complicaciones. Las puertas del ascensor se abrieron y ella entró, lanzándome una última mirada evaluadora. «Ha sido un placer conocerte, Elise. Tengo la sensación de que volveremos a vernos». Las puertas se cerraron y me quedé sola una vez más. Sus palabras resonaban en mi mente. Complicaciones.
Parecía que todo el mundo estaba decidido a advertirme sobre Dominic Russo, sin decirme realmente de qué debía tener cuidado. Bajé la mirada hacia la sábana que me envolvía y tomé una decisión. Necesitaba respuestas, y quedarme ahí parada con la sábana de Dominic no me iba a ayudarlo. Volví al dormitorio y encontré mi ropa de la noche anterior cuidadosamente doblada sobre una silla. Supuse que había sido Dominic, ya que yo estaba demasiado distraída como para preocuparme por dónde había caído mientras me la quitaba. El recuerdo me provocó un calor en el estómago, pero lo dejé de lado y me concentré en la tarea que tenía entre manos. Una vez vestida, comencé a explorar el ático más a fondo. El lugar estaba impecable, diseñado para la comodidad y el lujo, pero con mínimos toques personales. La cocina estaba completamente equipada, pero parecía apenas utilizada. La oficina tenía un imponente escritorio y un equipo informático de última generación, pero los cajones del escritorio estaban cerrados con llave. Estaba a punto de abandonar mi investigación por infructuosa cuando me fijé en una puerta que estaba ligeramente entreabierta. Al abrirla, descubrí una habitación que no había visto antes, un espacio más pequeño e íntimo que contrastaba con la estética minimalista del resto del ático. Esta habitación parecía habitada, personal. Un sillón de cuero muy usado estaba junto a una pequeña mesa llena de libros. Un tocadiscos y una colección de discos de vinilo ocupaban una esquina. Las paredes estaban cubiertas de estanterías, pero éstas contenían algo más que libros. Había fotografías, pequeños objetos que parecían recuerdos de varios países y lo que parecían ser cartas escritas a mano en fundas protectoras. Me di cuenta de que este era el verdadero Dominic, o al menos más de lo que mostraba al mundo. Me acerqué a las fotografías y las estudié una por una. Dominic de adolescente, de pie, con orgullo junto a una elegante motocicleta. Dominic y Sofía de niños, vestidos formalmente para lo que parecía ser un servicio religioso. El hombre que supuse que era su padre, más joven en esta foto, sostenía a un bebé recién nacido, mientras una hermosa mujer lo miraba con alegría agotada. Quizás la madre de Dominic. Una foto en particular me llamó la atención. Mostraba a Dominic, quizás de unos 25 años, de pie con un grupo de hombres vestidos con trajes caros. Estaban dispuestos en semicírculo alrededor de un hombre mayor sentado en una silla ornamentada. El mismo hombre de las otras fotografías, pero más viejo, más imponente. El escenario era opulento, con el lujo de la vieja Europa, y había algo en la forma en que los hombres estaban de pie, en las diferentes posturas, que me recordaba a las pinturas de las cortes medievales, a los reyes y sus consejeros de confianza, o en términos más modernos, a un jefe de la mafia y sus capitanes. Esa idea me heló la sangre, aunque intenté descartarla por ridícula. ¿Pero lo era? La seguridad privada, la funda de la pistola, las cicatrices en el cuerpo de Dominic, la rápida respuesta a una llamada de negocios un sábado por la mañana, la diferencia con la que la gente lo trataba. Todo ello comenzó a formar una imagen que no quería ver. Seguía mirando la fotografía cuando oí un ruido detrás de mí. Me giré y vi a un hombre de pie en la puerta. No era Dominic, sino uno de los guardias de seguridad que había visto en el restaurante. Anton. Me di cuenta de que era el mismo que nos había llevado en coche aquella primera noche lluviosa. Señorita Parker, dijo con voz cuidadosamente neutra. El señor Russo no mencionó que usted iba a explorar su estudio privado. Solo estaba... Es decir, la puerta estaba abierta y yo... La expresión de Anton permaneció impasible. Quizás se sentiría más cómoda en la sala de estar principal. ¿Le traigo algo de comer o beber? No era una sugerencia. A pesar de la cortesía de sus palabras, volví a colocar la fotografía en la estantería, con las mejillas ardiendo de vergüenza y un ligero temor. Sí, por supuesto, lo siento. No sabía que estaba prohibido entrar. El señor Russo valora su privacidad, dijo Anton, apartándose para dejarme pasar. Cerró la puerta del estudio con firmeza detrás de nosotros y luego me acompañó a la cocina. Café, té, quizá algo más fuerte. Café estaría bien, dije, sentándome en uno de los taburetes altos de la isla de la cocina, tratando de parecer más tranquila de lo que me sentía. Gracias.
Anton se movía por la cocina con una eficiencia entrenada, preparando una cafetera expreso que parecía lo suficientemente complicada como para lanzar una nave espacial. ¿Ha dormido bien?, preguntó, con una pregunta perfectamente educada, pero cargada de significado. Sí, gracias, respondí, igualmente educada. Luego, como no pude evitarlo, añadí, Anton, ¿cuánto tiempo lleva trabajando para Dominic? Me miró, sin revelar nada con su expresión. 10 años, es mucho tiempo, debes conocerlo bien. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Sé lo suficiente para servirle con lealtad. Anton colocó una taza de espresso delante de mí, junto con una pequeña jarrita de leche y un cuenco con terrones de azúcar, y para reconocer cuándo alguien está buscando información. Sentí que el calor volvía a subirme a las mejillas. Solo intento comprender quién es. Anton me miró durante un largo rato, con ojos evaluadores. El señor Russo es un hombre reservado, señorita Parker. Si desea que sepa más sobre él, se lo dirá él mismo. Bebí un sorbo de mi espresso, rico, oscuro y perfecto, y consideré mis opciones. Las preguntas directas claramente no iban a funcionar, pero tal vez otro enfoque sí. La mujer que estaba aquí hace un momento, dije con naturalidad. Sofía mencionó una fiesta de cumpleaños para su padre esta noche. La expresión de Anton no cambió, pero algo en su postura se tensó. ¿Lo hizo? Sí. Parecía pensar que Dominic podría llevarme como su acompañante. Removí un terrón de azúcar en mi espresso, observando a Anton con atención. ¿Sería eso inusual? Muy, dijo después de una breve vacilación. El señor Russo no suele llevar invitados a las reuniones familiares. Ya veo. Tomé otro sorbo de café. Entonces sería algo importante conocer a su padre. La mirada de Anton se agudizó. Sería algo sin precedentes, señorita Parker. Por eso no va a suceder. La franqueza de su afirmación me dolió más de lo que debería. Porque no soy nadie importante. Porque eres una camarera que el señor Russo conoció hace una semana. Su tono no era desagradable, solo objetivo. El cumpleaños familiar es para la familia. Familia. Había algo en la forma en que pronunció la palabra, algo que reforzó mis crecientes sospechas sobre el tipo de familia al que pertenecía Dominic. Antes de que pudiera seguir con esa línea de preguntas, sonó mi teléfono. Lo saqué de mi bolso, esperando ver el número de Dominic, pero en su lugar encontré el nombre de mi gerente en la pantalla. Con una mueca de disgusto respondí, Elie, ¿dónde diablos estás? La voz de Sarah sonaba irritada. Tu turno empezó hace media hora. Cerré los ojos y me di una patada mental. En el torbellino de la noche anterior y de esa mañana, había olvidado por completo que hoy me tocaba trabajar en el turno de mediodía. Lo siento mucho, Sarah. No me encuentro bien. La mentira me salió con facilidad. Demasiada facilidad. A mí me pareces estar bien, dijo con recelo. Esto no es propio de ti, Elise. Lo sé. Lo siento mucho. De repente me di cuenta. Creo que es algún tipo de virus estomacal. Forcé un tono débil en mi voz, consciente de que Anton me observaba con una diversión apenas disimulada. Sarah suspiró. Está bien, ya llamé a Jenny para que te cubra, pero voy a marcar esto como una ausencia injustificada, Elise. Una más y tendremos que tener una conversación seria sobre tu futuro aquí. La amenaza me provocó una oleada de ansiedad. No podía permitirme perder este trabajo. Lo entiendo, no volverá a pasar. Asegúrate de que no pase. Colgó sin despedirse. Dejé el teléfono, evitando la mirada de Anton. Debería irme, dije, deslizándome del taburete. Por favor, dile a Dominic que tuve que irme al trabajo. El señor Russo te pidió que lo esperaras. Me recordó Anton con tono neutro. Y me gustaría, pero necesito mi trabajo. Recogí mi bolso y busqué mis zapatos, que finalmente encontré cuidadosamente colocados junto al sofá. Por favor, dile que lo llamaré más tarde. Anton me siguió hasta el ascensor, su presencia un silencioso recordatorio de su papel como sirviente y guardián. Cuando se abrieron las puertas dijo, «Señorita Parker». Me giré, con un pie ya dentro del ascensor. Al señor Russo no le gusta que le desobedezcan.
Su expresión era seria, sus ojos transmitían una advertencia que me hizo encoger el estómago. Cuando te pide algo, es mejor que le hagas caso. El miedo me recorrió la espalda, mezclándose con la indignación. No soy una de sus empleadas, Anton. No recibo órdenes de él. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Anton. No. Las puertas del ascensor se cerraron antes de que pudiera responder, dejándome sola con mis pensamientos confusos y la incómoda sensación de que quizá estaba metida en un lío mucho más grande de lo que había imaginado. Pasé el resto del día en una neblina, siguiendo mi rutina habitual de los sábados. Lavé la ropa en la lavandería de la calle, hice la compra con mi lista cuidadosamente presupuestada y llamé rápidamente a mi anciana vecina para ver cómo estaba. Durante todo ese tiempo, mi mente seguía volviendo a Dominic, a su ático, a la fotografía de los hombres de pie alrededor de un patriarca sentado, a la advertencia de Anton. Al llegar la noche, estaba agotada, tanto física como mentalmente. Había revisado mi teléfono obsesivamente durante todo el día, pero no había habido ninguna llamada ni ningún mensaje de Dominic. Quizás había vuelto, me había encontrado fuera y había decidido que no merecía la pena. Ese pensamiento no debería haberme dolido tanto como lo hizo. Estaba sumergida en mi pequeña bañera, tratando de aliviar la tensión de mis músculos, cuando sonó el timbre. Al principio lo ignoré, probablemente eran solo niños gastando bromas o alguien que se había equivocado de apartamento. Pero cuando volvió a sonar, con más insistencia, suspiré y salí de la bañera, envolviéndome en una toalla desgastada. ¡Ya voy!, grité, caminando hacia la puerta con los pies mojados y dejando pequeños charcos en el desgastado linóleo. Miré por la mirilla y mi corazón casi se detuvo. Dominic estaba en el pasillo, con una expresión tormentosa, flanqueado por Anton y otro hombre que no reconocí. Los tres llevaban trajes formales y Dominic llevaba lo que parecía una bolsa de ropa en el brazo. Abrí la puerta un poco, muy consciente de que estaba desnuda y con el pelo mojado. «Dominic, ¿qué haces aquí?» Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo, deteniéndose en las gotas de agua que bajaban por mi cuello y desaparecían bajo la toalla. «Te fuiste. Tenía que trabajar», le expliqué, apretando la toalla con más fuerza. Le pedí a Anton que te lo dijera. Lo hizo. La voz de Dominic era controlada, pero podía sentir la ira que hervía bajo la superficie. ¿Podemos entrar? No era realmente una pregunta. Di un paso atrás, abriendo más la puerta, dolorosamente consciente de lo cutre que debía parecer mi apartamento a estos hombres con sus trajes caros y su lujoso estilo de vida. Dominic entró primero y su presencia hizo que mi pequeña sala de estar pareciera aún más pequeña. Anton y el otro hombre le siguieron, colocándose cerca de la puerta como centinelas. «Tengo que vestirme», dije, luchando contra el impulso de disculparme por mi apartamento, por mi pobreza, por todo lo que me hacía tan diferente del mundo de Dominic. No, esa sola palabra me detuvo en seco. Dominic levantó la bolsa de ropa. «Te pondrás esto». «¿Qué? ¿Por qué?» Miré de la bolsa a su rostro con una mezcla de confusión e indignación. «¿A dónde vamos?» «A la celebración del cumpleaños de mi padre». Su tono dejaba claro que no había lugar para discusión. «Tienes 30 minutos para ducharte, peinarte y prepararte. Anton te ayudará si lo necesitas». Lo miré fijamente. La incredulidad dio paso a la ira. «¿Perdón? No puedes presentarte en mi apartamento y empezar a dar órdenes». Nunca acepté ir a ninguna fiesta. Dominic se acercó. Su imponente presencia resultaba intimidante en el espacio reducido de mi apartamento. «Aceptaste esperarme, Elise. En cambio, te fuiste. Entraste en mi estudio privado sin permiso. Y ahora te niegas a cumplir una simple petición de acompañarme a un importante evento familiar». Su voz se volvió más grave, más peligrosa. «Empiezo a pensar que no entiendes cómo funciona esto». «¿Cómo funciona qué?», pregunté, alzando la voz a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. «¿Qué es esto exactamente, Dominic? Porque desde mi punto de vista, parece que crees que soy de tu propiedad después de una noche juntos». Un músculo se le tensó en la mandíbula,
y sus ojos se oscurecieron hasta convertirse en ámbar fundido. No eres de mi propiedad, Elise. Todavía no. Pero no te equivoques. Cuando quiero algo, lo consigo. Y ahora mismo, te quiero a mi lado esta noche. La posesividad en su tono me provocó una confusa mezcla de miedo y deseo. Este no era el hombre encantador y controlado que había bailado conmigo en un restaurante vacío. Este era otra persona, alguien acostumbrado a exigir obediencia, alguien peligroso. Respiré hondo, tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Por qué yo? ¿Por qué esta noche? Tu hermana dijo, nunca traes a nadie a las reuniones familiares. Algo brilló en sus ojos, quizás sorprendido de que hubiera hablado con Sofía. Mi hermana habla demasiado, solo estaba siendo amable, dije a la defensiva. Sofía nunca es solo nada. Dejó la bolsa de ropa en mi sofá y acortó la distancia entre nosotros, acercando una mano para acariciarme la mejilla. Su tacto era suave, en contraste con la intensidad de sus ojos. Esta noche es importante, Elise. Quiero que estés allí. Por favor. Me pilló desprevenida. Era la primera vez que me lo pedía en lugar de ordenármelo, y eso me desarmó más eficazmente que todas sus tácticas de intimidación. ¿Por qué es importante que esté allí? Insistí, sin estar del todo dispuesta a rendirme. Su pulgar acarició mi pómulo, dejando un rastro de fuego a su paso. Porque quiero que mi padre conozca a la mujer que lleva a su nieto. El mundo se tambaleó bajo mis pies. ¿De qué estás hablando? Los ojos de Dominic no se apartaron de los míos, observando cada matiz de mi expresión. Estás embarazada, Elise, de mi hijo. Eso es imposible, susurré. Mi voz apenas se oía, incluso en el silencioso apartamento. Estuvimos juntos una vez, anoche. La expresión de Dominic seguía siendo indescifrable. Una vez es suficiente, pero ¿cómo lo sabes? No lo sé. Mi mente se aceleró, tratando de calcular días y fechas. Mi periodo debía llegar la semana siguiente. No había síntomas, ni señales, nada que indicara un embarazo. No hay forma de que puedas saberlo. Una pequeña sonrisa enigmática tocó sus labios. Lo sé. Di un paso atrás, necesitando alejarme de su abrumadora presencia, de la certeza en su voz que me sacudió hasta lo más profundo. Estás mintiendo. Estás intentando manipularme para que vaya contigo esta noche. Sus ojos se endurecieron. Yo no miento, Elise. No a ti. Entonces estás equivocado, insistí, con la voz elevada por el pánico. Es demasiado pronto para saberlo. No para mi médico. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un pequeño sobre que me tendió. Tu análisis de sangre de esta mañana. Me quedé mirando el sobre, sin cogerlo. ¿De qué estás hablando? No me he hecho ningún análisis de sangre. Lo hiciste mientras dormías. Su tono era natural, como si extraer sangre a una mujer dormida sin su consentimiento fuera perfectamente normal. Es el procedimiento habitual para todos mis huéspedes. Esa violación casual me provocó una oleada de náuseas, seguida rápidamente por la ira. No tenías derecho, eso es agresión, es ilegal. Muchas de las cosas que hago son ilegales, Elise. Su honestidad me asustaba más que cualquier amenaza. Pero yo cuido lo que es mío. Y ahora eso te incluye a ti y a nuestro hijo. ¿Nuestro hijo? Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Imposible, pero terriblemente plausible. Había estado tomando anticonceptivos, pero se me había olvidado una pastilla 2 días antes de nuestra noche juntos. Un simple descuido en medio del caos de la recuperación de mi coche y los turnos dobles en el trabajo. ¿Podría haber sido suficiente? Esto es una locura, dije, rodeándome con los brazos, sintiéndome de repente vulnerable con solo una toalla. Incluso si fuera cierto, y no estoy diciendo que lo sea. No puedes tomar decisiones por mí. No puedes controlarme. Puedo protegerte, replicó, su expresión suavizándose ligeramente. A los dos. ¿De qué? Exigí, sintiendo cómo crecía mi frustración. ¿De qué tienes tanto miedo, Dominic? ¿En qué peligro supuestamente me encuentro? Se quedó en silencio durante un largo momento, con la mirada fija en la mía. Luego,
Con un suspiro que parecía llevar el peso de su mundo, dijo: Mi padre es Victoria Russo, jefe de la familia mafiosa Russo durante los últimos 30 años. La confirmación de mis sospechas debería haberme aterrorizado, pero en cambio me produjo una extraña sensación de alivio. Por fin, la verdad. Estás en la mafia. Soy el siguiente en la línea de sucesión para dirigir el negocio familiar. Corrigió, como si la distinción importara. Mi padre se jubilará después de la celebración de esta noche. A medianoche, ocuparé su lugar. Las implicaciones eran asombrosas. El hombre que tenía delante, el hombre con el que me había acostado, el hombre que afirmaba que yo estaba embarazada de él, estaba a punto de convertirse en una de las figuras criminales más poderosas de la ciudad, posiblemente del país. ¿Y crees que esto es algo de lo que quiero formar parte? Pregunté, con una voz sorprendentemente firme dada la tormenta de emociones que se agitaba en mi interior. ¿Crees que quiero criar a un hijo en ese mundo? Creo que no tienes otra opción, dijo Dominic, con un tono más suave que sus palabras. Si estás embarazada de mi hijo, y lo estás, entonces ya formas parte de mi mundo. La única pregunta es si aceptarás mi protección de buen grado o me obligarás a imponértela. Eso suena como una amenaza. Es una realidad. Se acercó de nuevo, su presencia abrumadora en el pequeño espacio. Mis enemigos te verían a ti y a nuestro hijo como una ventaja contra mí. No permitiré que eso suceda. ¿Y qué? ¿Qué se supone que debo hacer? Mudarme a tu ático, convertirme en tu esposa mafiosa, vivir encerrada bajo llave por el resto de mi vida. El futuro que él describía sonaba como una jaula dorada, sin importar cómo intentara presentarlo. Por ahora sí, dijo simplemente, hasta que haya asegurado mi posición y neutralizado las amenazas más inmediatas. Después de eso podemos discutir arreglos más flexibles. Y si me niego, algo peligroso brilló en sus ojos. No me pongas a prueba, Elise. No en esto. El miedo me recorrió la espalda, pero me negué a dejarme intimidar. ¿O qué? ¿Me obligarás? ¿Me secuestrarás? ¿Me matarás? Dominic se movió con una velocidad sorprendente. Sus manos acariciaron mi cara. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. Nunca te haría daño. Nunca. Pero no confundas mi moderación con debilidad. Cuando se trata de proteger lo que es mío, no hay límites a lo que estoy dispuesto a hacer. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber gritado, luchado, huido. En cambio me sentí cautivada por la emoción cruda de sus dos ojos, la feroz actitud protectora, la posesividad que rayaba en la obsesión, la vulnerabilidad bajo su control que pocos llegarían a ver jamás. ¿Por qué yo? Susurré. De todas las mujeres del mundo, ¿por qué me elegiste a mí? Sus pulgares acariciaron mis pómulos, su tacto más suave que sus palabras. No te elegí, Elise. Desde el momento en que te encontré en mi coche, empapada y desafiante, no hubo elección, solo inevitabilidad. La intensidad de su mirada me impedía respirar, pensar. Ni siquiera me conoces. Sé lo suficiente, murmuró. Su rostro estaba tan cerca del mío que podía sentir su aliento en mis labios. Sé que eres fuerte, resistente. Sé que luchas por lo que quieres, por lo que necesitas. Sé que has estado sola demasiado tiempo, cargando con un peso que debería compartir. Sus dedos bajaron hasta mi cuello, buscando mi pulso. Y sé que cuando te toco, tu corazón se acelera igual que el mío. Tenía razón. Maldito sea. A pesar de todo, del miedo, la ira, la conmoción, mi cuerpo respondió a su proximidad, a su tacto, al calor de sus ojos que prometían tanto peligro como protección. Una noche, dije finalmente, mi resistencia se derrumbó bajo el peso de su presencia, de su certeza. Iré contigo esta noche, conoceré a tu familia, pero mañana quiero pruebas, pruebas reales de mi propio médico sobre este supuesto embarazo. Y entonces hablaremos de lo que pasará después. No tomaremos ninguna decisión ni haremos ningún arreglo hasta que lo sepa con certeza. El alivio se reflejó en su rostro, tan brevemente que casi no lo vi.
De acuerdo. Dio un paso atrás, dándome espacio para respirar de nuevo. 30 minutos, Elise. El vestido es de Valentino. Anton te ayudará con las joyas y los accesorios. Así, sin más, volvió a dar órdenes. Pero ahora reconocía lo que era. No solo arrogancia, sino el hábito arraigado de un hombre nacido para liderar, controlar y proteger. Asentí con la cabeza, cogí la bolsa de ropa del sofá y me dirigí a mi dormitorio. En la puerta, me detuve y miré a Dominic. Si esto es real, el embarazo, ¿qué te hace estar tan seguro de que aceptaré formar parte de tu mundo? Su sonrisa fue lenta, segura, casi tierna. Porque ya lo eres, Elise, solo que aún no lo sabes. El vestido de Valentino era de un color carmesí intenso, el color del vino y la luz del fuego, de la sangre y el agua. Me quedaba como si estuviera hecho para mí. La seda se ceñía a curvas que no sabía que tenía. Anton había venido preparado con joyas, un sencillo colgante de diamantes y unos pendientes a juego que sospechaba que eran auténticos y terriblemente caros. Cuando salí de mi dormitorio, los ojos de Dominic se oscurecieron con aprecio. Y algo más posesivo, más primitivo. Cruzó la habitación con 3 largos pasos y me tomó las manos entre las suyas. Preciosa, murmuró, llevando mis dedos a sus labios. Pero falta algo. Sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Al abrirla, reveló un anillo. Un enorme diamante ovalado rodeado de piedras más pequeñas engastadas en platino. Un anillo de compromiso. Se me cortó la respiración. Dominic, una formalidad, dijo, sin apartar los ojos de los míos mientras deslizaba el anillo en mi dedo. Por esta noche, para evitar preguntas innecesarias, el peso del anillo me pareció desproporcionado en relación con su tamaño, como si llevara la carga de un futuro que yo no había elegido, una vida que no había planeado. Pero no me lo quité. En cambio, observé cómo reflejaba la luz, esparciendo arcoíris por mi mano. Era de mi madre, dijo Dominic en voz baja. La confesión me dejó atónita. No era un accesorio comprado apresuradamente para la farsa de esa noche, sino una reliquia familiar, una parte de su historia, de su corazón. El gesto decía mucho sobre sus intenciones, su certeza de que nosotros, formaríamos parte de su futuro. Gracias, dije, sin saber qué más decir. Él asintió una vez, satisfecho, y me ofreció su brazo. ¿Vamos? El trayecto hasta la finca de la familia Russo fue silencioso, tenso, con palabras no dichas y preguntas sin respuesta. Me senté junto a Dominic en la parte trasera de otro coche, un elegante sub negro con cristales antibalas. Según Anton, veíamos cómo la ciudad daba paso a los barrios residenciales de lujo y luego a vastas fincas cerradas que hablaban de dinero antiguo y poder aún más antiguo. La mansión Russo era una extensa villa italiana alejada de la carretera, con sus terrenos iluminados por una elegante iluminación paisajística. Los controles de seguridad salpicaban el largo camino de entrada, cada uno de ellos atendido por hombres trajeados con auriculares y armas apenas ocultas. Asintieron respetuosamente a Dominic cuando nuestro coche pasó, con la mirada fija en mí con curiosidad. «Recuerda», dijo Dominic cuando nos acercábamos a la casa principal, «eres mi prometida. Llevamos meses viéndonos discretamente. Estás embarazada de mi hijo y no podríamos estar más felices por ello». Me volví hacia él, levantando una ceja. «Menuda historia. ¿Qué ha pasado con tu política de no mentir?» «Medias verdades», corrigió, con una pequeña sonrisa en los labios. «Estás embarazada de mi hijo y no podría estar más feliz por ello». Antes de que pudiera responder, el coche se detuvo al pie de una gran escalera de mármol que conducía a la entrada de la mansión. Un aparcacoches abrió la puerta de Dominic y él salió, rodeando el coche para ayudarme. Su mano en mi espalda era a la vez un apoyo y una muestra de posesión. Mientras subíamos las escaleras, las puertas se abrieron al acercarnos, dejando al descubierto a un mayordomo con traje formal. «Señor de Russo», saludó, inclinándose ligeramente. «Y la señorita Parker», añadió Dominic. «Mi prometida». El mayordomo perdió la compostura por un instante y abrió ligeramente los ojos antes de recuperar su actitud profesional. «Por supuesto, señorita Parker.
La familia está reunida en el salón principal. Los seguimos a través de un gran vestíbulo, pasando junto a obras de arte y antigüedades de valor incalculable que hablaban de generaciones de riqueza y poder. La casa era palaciega, intimidante por su opulencia. Sin embargo, había en ella una calidez que me sorprendió. Fotografías familiares en las mesitas auxiliares, flores frescas dispuestas en jarrones, el aroma de la comida italiana casera que flotaba desde algún lugar recóndito de la casa. Al acercarnos al salón, pude oír voces, conversaciones animadas, risas, el tintineo de las copas. Dominic me apretó la mano, un gesto de tranquilidad que, a pesar de todo, me resultó extrañamente reconfortante. «Lista», murmuró. Asentí con la cabeza sin atreverme a hablar y entramos en la sala. La conversación se detuvo y todas las cabezas se volvieron hacia nosotros. El salón estaba lleno de gente, hombres con trajes caros, mujeres con vestidos de diseño, algunos niños jugando en un rincón bajo la atenta mirada de lo que parecían niñeras. En el centro de todo, sentado en una silla de respaldo alto que podría haber pasado por un trono, estaba el hombre de las fotografías, Victoriao Russo, patriarca de la familia mafiosa Russo. Era más viejo que en las fotos que había visto. Su cabello, antes oscuro, ahora era plateado, pero sus ojos, del mismo color ámbar que los de Dominic, eran agudos y alertas. Llevaba su edad y su poder con la facilidad de un hombre que se había ganado ambos. Su expresión era impasible mientras observaba nuestra entrada. A su lado estaba Sofía, resplandeciente con un vestido azul medianoche, con las cejas levantadas por sorpresa, o tal vez por desafío, ante mi presencia del brazo de Dominic. «Padre», dijo Dominic, llevándome hacia adelante para que me situara ante Vittorio. «Me gustaría presentarte a Elise Parker, mi prometida y la madre de tu futuro nieto». Un murmullo colectivo recorrió la sala, seguido de susurros emocionados y miradas especulativas. Victor se quedó en silencio. Su mirada viajó de Dominic a mí, luego bajó al anillo en mi dedo, el anillo de su difunta esposa. «Ahora me doy cuenta de que es tu prometida», repitió, con un acento más marcado que el de Dominic, su voz cargada con el peso de la autoridad que le daban décadas al frente de un imperio criminal. «Parece que esto es inesperado para todos», murmuró Sofía, pero se adelantó para besarme en ambas mejillas, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Bienvenida a la familia Elise, gracias», logré decir, sintiendo docenas de miradas sobre mí, evaluando, juzgando, calculando lo que mi presencia significaba para el equilibrio de poder dentro de la familia. Victoriao me hizo señas para que me acercara. «Déjame verte, chica». Me acerqué, consciente de la presencia tranquilizadora de Dominic a mi lado. Victoriao me tomó la mano, examinó el anillo y luego me miró a la cara con esos penetrantes ojos ámbar. «Tienes miedo», observó, «pero no de mí». «Interesante. No tengo miedo de lo que eres», dije, recuperando por fin la voz. «Solo de lo que significa para mi futuro, para el futuro de nuestro hijo». Algo parecido a la aprobación se reflejó en sus rasgos curtidos. Honestidad. «Bien, hay muy poca en nuestro mundo». Miró a Dominic. «Has elegido bien, hijo mío. Ella tiene espíritu». «Lo sé», respondió Dominic, con la mano de nuevo en mi espalda, cálida y tranquilizadora. Vittorio volvió a centrar su atención en mí. «Mi hijo me dice que llevas a mi nieto, la próxima generación de la sangre ruso». Su mano, nudosa por la edad, pero aún fuerte, se posó sobre mi vientre a un plano. Una bendición, un futuro para nuestra familia. El gesto era íntimo, presuntuoso pero extrañamente conmovedor. Este hombre poderoso y peligroso ya veía a mi hijo no nacido, si es que lo había, como su legado, su inmortalidad. «Te protegeré», dijo Vittorio, con una voz tan baja que solo Dominic y yo podíamos oírlo. «Y Dominic también. La familia Russo cuida de los suyos». «Gracias», dije, sin saber qué más decir. Asintió, con la cabeza una vez, luego soltó mi mano y se volvió para dirigirse a los miembros de la familia reunidos. «Esta noche celebramos no una transición, sino dos. Mi jubilación y el anuncio de una nueva generación ruso por venir». Estallaron los vítores.
Se levantaron las copas y de repente nos vimos rodeados de gente que nos deseaba lo mejor. Familiares ansiosos por conocer a la misteriosa prometida de Dominic y felicitarnos por el embarazo. Durante todo ese tiempo, Dominic me mantuvo cerca, con su brazo alrededor de mi cintura, su presencia como un escudo contra la abrumadora marea de extraños y sus expectativas. Horas más tarde, después de la cena y el baile, y de la ceremonia formal de traspaso del liderazgo de padre a hijo, Dominic me llevó a un tranquilo balcón con vistas a los jardines de la finca. El aire nocturno era fresco contra mi piel acalorada, un respiro bienvenido de las salas abarrotadas y el escrutinio constante. «Lo has hecho bien», dijo con voz cálida y orgullosa, mientras me ofrecía un vaso de agua. «Sin alcohol», señalé, debido al bebé que él estaba tan seguro de que existía. ¿Tenía otra opción? Me apoyé en la barandilla de piedra y contemplé los inmaculados jardines. El personal de seguridad patrullaba el perímetro, sus siluetas oscuras apenas visibles entre las sombras. «Tu familia es intensa», se rió Dominic, con un sonido bajo e íntimo, en la tranquila noche. Esa es una forma de describirlos. Otra es aterradores. «Admito que no te harán daño, Elise». Su mano cubrió la mía sobre la barandilla, cálida y fuerte. «Nadie te hará daño mientras estés conmigo». Me volví hacia él, mirándolo realmente a la luz de la luna. Estaba increíblemente guapo con su traje formal, poder y peligro envueltos en ropa civilizada. Pero yo estaba empezando a ver más allá de eso. Al hombre que había bailado conmigo en un restaurante vacío, que me había dado el anillo de su madre, que me miraba como si yo fuera la respuesta a una pregunta que se había estado haciendo toda su vida. «¿Y si no estoy embarazada de ti?», le pregunté. La pregunta que me había estado rondando toda la noche. «¿Entonces qué?». Su expresión no cambió. «Lo estás, pero si no lo estoy», insistí. «Si todo esto ha sido un malentendido o una manipulación para traerme aquí esta noche, ¿qué pasará mañana cuando descubramos la verdad?». Dominic se acercó, levantando una mano para acariciarme la mejilla. «La verdad, Elise, es que desde el momento en que te encontré en mi coche, estabas destinada a ser mía. Con o sin hijo, eso no ha cambiado. No puedes reclamar a las personas, Dominic. La vida no funciona así, la mía sí». Su pulgar recorrió mi labio inferior, provocándome un escalofrío a pesar de mis esfuerzos por permanecer impasible. «Pero si te haces sentir mejor, te haré una promesa. Mañana iremos a tu médico, y si no estás embarazada, serás libre de marcharte. Sin consecuencias, sin persecuciones, una ruptura limpia». La oferta era inesperada, tentadora, una salida, un regreso a mi vida normal, lejos de este peligroso mundo de poder y secretos. Pero incluso mientras hacía la promesa, supe que era falsa. Ya fuera por destino, manipulación o pura fuerza de voluntad, Dominic Russo ya me había reclamado como suya, y una parte traidora de mí lo acogía con agrado. «¿Y si estoy embarazada?», pregunté, con una voz apenas superior a un susurro. Sus ojos se oscurecieron, posesivos y tiernos a la vez. «Entonces serás mi esposa, la madre de mi heredero, protegida y querida por el resto de tu vida. No más luchas, no más peleas en solitario. Todo lo que tengo, todo lo que soy, lo dedicaré a mantenerte a ti y a nuestro hijo a salvo». Era una visión seductora. Seguridad, protección, pertenencia, cosas que me habían faltado desde que mi madre murió y mi padre se refugió en su nueva familia. Pero tenía un precio que no estaba segura de estar dispuesta a pagar. «No te amo, Dominic», dije en voz baja. «Apenas te conozco. El amor puede crecer», respondió tan seguro como siempre. «Y ya sabes lo más importante sobre mí, que moveré cielo y tierra para proteger lo que es mío». Antes de que pudiera responder, se abrieron las puertas del balcón y apareció Sofía, con expresión seria. «Dominic, papá quiere hablar contigo a solas». Dominic se tensó y luego asintió. «Ahora mismo voy». Se volvió hacia mí y me dio un beso en la frente. «Espera aquí, no tardaré mucho». Lo vi marcharse con Sofía, con las cabezas inclinadas y muy juntas mientras conversaban,
y sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire nocturno. Fuera cual fuera la vida que Dominic me ofrecía, siempre incluiría momentos como este. Conversaciones secretas, peligros tácitos, la certeza de que el hombre al que estaba unida vivía según unas reglas diferentes a las del resto del mundo. Sola en el balcón, contemplé las estrellas, con una mano apoyada distraídamente en mi vientre. ¿De verdad había una vida creciendo dentro de mí? Un pequeño ser que era mitad mío, mitad de Dominic. La idea era aterradora y emocionante a partes iguales. No amaba a Dominic Russo, pero no podía negar la atracción que había entre nosotros. La conexión que se había formado tan rápidamente y ardía con tanta intensidad, y si estaba embarazada, ahí estaba. Me volví y vi a una anciana de pie en la puerta, elegante, con un sencillo vestido negro y el pelo plateado peinado con un clásico moño. Se acercó a mí con una gracia que desmentía su edad, con una sonrisa cálida y sincera. «Tú debes de ser Elise», dijo, tomándome las manos entre las suyas. «Soy Rosa, la hermana de Victoriao, la tía de Dominic. Encantada de conocerte», dije, sorprendida por la sincera bienvenida que veía en sus ojos cuando tantos otros me habían mirado con recelo o calculadora. «Mi sobrino está muy prendado de ti», dijo Rosa, dándome una palmadita en la mano. «No le he visto mirar a nadie como te mira a ti desde, bueno, nunca». No supe cómo responder a eso, así que me limité a sonreír, esperando que no pareciera tan insegura como me sentía. La mirada de Rose se posó en mi vientre y luego volvió a mi rostro. Un bebé, una bendición y un momento perfecto, ahora que Dominic se hacía cargo de la familia. Un momento perfecto, repetí, con palabras huecas en mi lengua. ¿Había sido un momento perfecto o había sido orquestado de alguna manera por un hombre que parecía controlar todos los aspectos de su mundo? Como si leyera mis pensamientos, la expresión de Rose se suavizó. Te preguntas si todo esto formaba parte de algún plan, ¿verdad? Si Dominic había orquestado de alguna manera todo, desde vuestro encuentro hasta el embarazo. Me sonrojé, avergonzada por ser tan transparente. La idea se me había pasado por la cabeza. Rosa se rió, un sonido cálido y rico que me recordó las raras y genuinas risas de Dominic. Querida, Dominic es muchas cosas, brillante, ambicioso, a veces despiadado, pero ni siquiera él puede controlar el destino hasta ese punto. Me apretó las manos. Algunas cosas simplemente están destinadas a suceder. ¿De verdad crees eso?, le pregunté, deseando creer en algo más allá de las manipulaciones de Dominic y mis propias malas decisiones. Sí. Sus ojos, del mismo color ámbar que los de Dominic y Vittorio, se clavaron en los míos. He vivido lo suficiente como para ver cómo funciona el universo. A veces reúne a las personas adecuadas en el momento adecuado, por razones que quizá no entendamos hasta mucho más tarde. Había algo reconfortante en su certeza, en su aceptación de fuerzas que escapan al control humano. Tengo miedo, admití, sin poder evitar que las palabras se me escaparan. Claro que lo tienes, dijo Rosa con voz suave. El mundo en el que vivimos no es fácil, pero eres más fuerte de lo que crees. Elise, lo veo en ti, y Dominic también lo ve. Por eso te eligió. ¿Me la eligió? Quiero decir, ¿o solo fui conveniente? La risa de Rose me sorprendió. Querida, nada en ti es conveniente para Dominic. Le desafías, le cuestionas, le haces trabajar por lo que quiere. No, no fuiste conveniente, eras necesaria. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, las puertas del balcón se abrieron de nuevo y apareció Dominic con una expresión indescifrable. Tía Rosa, dijo, besándole la mejilla. Veo que has conocido a Elise. Efectivamente. Rosa respondió con una sonrisa cómplice. Es justo lo que necesitas, sobrino. Me dio otra palmadita en la mano y se dirigió hacia las puertas. No os quedéis fuera mucho tiempo, vosotros dos. Está empezando a hacer frío y, en su estado, Elise debe mantenerse abrigada. Cuando se marchó, Dominic se acercó a mí y se colocó junto a mí en la barandilla, con el hombro rozando el mío. ¿Qué te ha dicho mi tía?
Que soy exactamente lo que necesitas, respondí, imitando el tono de Rose. Aunque no estoy segura de lo que eso significa. La sonrisa de Dominic fue pequeña, pero sincera. Significa que le gustas, y eso no es poca cosa. La aprobación de Rose tiene mucho peso en esta familia, más que la de tu padre. Es diferente, pero igual de importante. Se volvió hacia mí con expresión seria. Hablando de mi padre, ha habido un cambio de planes. Se me encogió el corazón. ¿Qué tipo de cambio? Esta noche nos quedaremos aquí, en la finca, por motivos de seguridad. Su tono dejaba claro que no iba a dar más explicaciones. Mi antigua habitación está preparada para nosotros. ¿Nosotros? Repetí, consciente de lo que eso implicaba. Dominic, yo no... Solo es por esta noche, Elise, dijo, suavizando el tono. Mañana, después de visitar a tu médico, podemos hablar de arreglos más permanentes. El recordatorio de la cita del día siguiente y la promesa que me había hecho de dejarme marchar si no estaba embarazada flotaban entre nosotros. Una parte de mí esperaba que la prueba fuera negativa, lo que me permitiría escapar de este mundo en el que había caído. Pero otra parte, una parte que no estaba preparada para examinar demasiado de cerca, esperaba un resultado diferente. La mano de Dominic encontró la mía. Sus dedos se entrelazaron con los míos, cálidos y fuertes. Una noche, Elise. Es todo lo que te pido por ahora. Lo miré. Este hombre peligroso y complicado que había trastocado mi mundo en el espacio de una semana, que afirmaba saber que estaba embarazada de él antes de que yo misma lo supiera, que me ofrecía protección, seguridad, pertenencia, todo lo que me había faltado durante tanto tiempo. Una noche acepté, apretándole la mano. Y mañana descubriremos la verdad. Su sonrisa fue lenta, segura, como si ya supiera lo que traería el mañana. Y tal vez lo sabía. Quizás había sabido desde el momento en que busqué refugio de la lluvia en su coche que nuestros destinos estaban entrelazados, nuestros futuros unidos por fuerzas que escapaban a nuestro control o por su implacable voluntad. En cualquier caso, mientras me llevaba de vuelta a la mansión, a través de la multitud de su familia criminal, me recordé a mí misma, hacia la sinuosa escalera que nos llevaría a su dormitorio de la infancia. Supe que mi vida había cambiado irrevocablemente. Para bien o para mal, ahora formaba parte del mundo de Dominic Russo. Y mañana descubriríamos si yo era el aire que respiraba su imperio criminal, la jaula de oro definitiva de la que no habría escapatoria. La luz del sol matutino se filtraba a través de las pesadas cortinas, bañando el dormitorio con un cálido resplandor. Yacía despierta, observando a Dominic dormir a mi lado, con los rasgos relajados de una forma que nunca mostraban cuando estaba consciente. Mientras dormía, el peligroso aire mafioso era solo un hombre, guapo, vulnerable, humano. Mi mano se deslizó hacia mi vientre, a un plano, sin cambios. ¿Realmente había una vida creciendo dentro de mí? ¿Un pequeño ser que me uniría a Dominic y a su mundo para siempre? La cita con el médico estaba programada para las 10, solo 2 horas más tarde. Al mediodía sabría mi destino. Como si sintiera mis pensamientos, Dominic abrió los ojos. Al instante, se puso alerta. Me atrajo hacia él y me apretó contra su pecho, con su corazón latiendo fuerte y constante bajo mi oreja. «Buenos días», murmuró, besándome en la cabeza. «Buenos días», respondí, con la voz amortiguada contra su piel. «¿Has dormido bien?» «Mejor que en años». Su mano trazó patrones perezosos en mi espalda desnuda. Sorprendentemente, sí, era cierto. A pesar de todo, había dormido profundamente en sus brazos en esta fortaleza de mansión, con sus guardias armados y sistemas de seguridad. Permanecimos en un cómodo silencio durante unos minutos, con la tensión de la próxima cita flotando entre nosotros sin que nadie la mencionara. Finalmente, Dominic habló con voz seria. «Pase lo que pase hoy, Eliseo, quiero que sepas algo». Me levantó la barbilla, obligándome a mirarlo a los ojos. «No se trata solo del bebé, nunca lo ha sido». «Entonces, ¿de qué se trata?», pregunté, necesitada de oírlo decirlo.
Sus ojos, esos ardientes ojos ámbar que me habían cautivado desde el principio, sostuvieron los míos con una intensidad inquebrantable. Se trata de ti, de nosotros, del hecho de que desde el momento en que te encontré en mi coche, supe que eras mía. Las personas no son posesiones, Dominic, dije en voz baja. Aunque algo dentro de mí respondía a su certeza, a su afirmación, él asintió. No. Son más complejas, más valiosas, más dignas de protección. Su mano se movió hacia mi vientre, cálida y posesiva. Pero algunas personas están destinadas a estar juntas, Elise. Llámalo azar, llámalo destino, llámalo mi terquedad. Pero tú y yo estábamos destinados a encontrarnos. Quería discutir, resistirme a su certeza, a su arrogancia. Pero cuando sus labios encontraron los míos en un beso que era a la vez tierno y posesivo, me rendí a la conexión entre nosotros. Una conexión que se había formado bajo la lluvia, se había fortalecido durante la noche y ahora prometía un futuro que nunca había imaginado. Más tarde, mientras nos vestíamos para la cita con el médico, yo con la ropa que Dominic había hecho llegar de alguna manera a la mansión y él con otro traje impecable, lo sorprendí mirándome con una expresión que no logré descifrar. ¿Qué?, le pregunté, cohibida bajo su mirada escrutadora. Nada, respondió, pero su sonrisa me dijo que estaba lejos de ser nada. Solo pensaba en lo bien que quedas aquí conmigo. Esa simple afirmación no debería haberme afectado tan profundamente como lo hizo. Pero después de años de sentirme fuera de lugar, no deseada, invisible, el reconocimiento, la pertenencia, era más embriagador de lo que quería admitir. En el coche, de camino a la consulta de mi médico, Dominic me cogió la mano y empezó a dibujar círculos en mi palma con el pulgar. El gesto era tranquilizador, reconfortante, como si sintiera mi creciente ansiedad por lo que íbamos a descubrir. «Recuerda tu promesa», le dije cuando el coche se detuvo frente al edificio médico. «Si no estoy embarazada, serás libre de marcharte», terminó diciendo, con una expresión indescifrable. Lo recuerdo, pero algo en su tono, en la expresión de su mandíbula, me decía que no sería tan sencillo. Dominic Russo no era un hombre que renunciara fácilmente a lo que consideraba suyo. Y de alguna manera, en contra de toda lógica, en contra de mi buen juicio, había decidido que yo le pertenecía. Cuando entramos en la consulta del médico, con la mano de Dominic en mi espalda, me di cuenta de repente de que, independientemente de los resultados de la prueba, ya estaba enredada en su mundo, ya estaba ligada a él de una manera que iba más allá de un posible embarazo. Me había subido al coche de Dominic Russo, buscando refugio de la lluvia, sin saber que encontraría un refugio de otro tipo. Peligroso, complicado, pero más seguro que cualquier cosa que hubiera conocido antes. Sin saber que acabaría llevando en mi vientre al heredero del rey de la mafia. Sin saber que, embarazada o no, ya me habían reclamado como suya. Y mientras esperábamos a que el médico me llamara, con la presencia segura de Dominic a mi lado, admití una verdad con la que había estado luchando desde aquella noche lluviosa. Una parte de mí, una parte cada vez mayor, acogía con agrado esa reivindicación. Elise Parker, la enfermera, estaba en la puerta, con una carpeta en la mano. Me levanté, y Dominic se levantó conmigo, sin soltar mi mano. ¿Lista?, me preguntó, mirándome a los ojos. Para la prueba, para la verdad, para la vida que nos esperaba, independientemente del resultado, una vida con este hombre peligroso, posesivo y cautivador que había trastocado mi mundo en el espacio de una semana. «¿Lista?», respondí, y di un paso adelante hacia mi futuro.